Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional y France 24 en español. Hoy recibimos aquí en esta Escala en París a Verónica Estay, una de las organizadoras del colectivo de familiares de torturadores de la dictadura militar chilena que asoló ese país entre 1973 y 1990. Verónica Estay, bienvenida a esta Escala en París. Muchas gracias. Verónica, nuevas y diversas voces se han hecho escuchar en Argentina y en Chile. Son las voces de los familiares de los torturadores que actuaron durante los años 70 y 80 en ambos países, en un esfuerzo por visibilizar lo que se llama la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Varios de esos familiares se han organizado en torno al colectivo Escritos Desobedientes, han publicado un libro en el que usted participa, un libro que, por cierto, ha sido presentado aquí en París. Exactamente. Se trata de un actor inédito en América Latina y yo me atrevería a decir que incluso en el mundo. Me parece que no hay antecedentes históricos de un colectivo que se organice en torno a ese rasgo común que nos une, que es el hecho de ser hijos o familiares de torturadores. Y bueno, nuestros relatos del colectivo que se llama Historias Desobedientes, hijas, hijos y familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia, nuestros relatos fueron reunidos en un libro que fue publicado el año pasado en Argentina y que presentamos este año en París, que se llama Escritos Desobedientes. Y justamente en ese libro se recogen testimonios personales y también manifiestos colectivos y declaraciones como colectivo. Hay esa doble dimensión. Una de las participantes de ese libro colectivo dice lo siguiente, me permito citarla: lo único que me interesa de todo esto, y por lo que me expongo de manera casi pornográfica, es porque no se puede repetir una historia tan terrible. ¿Usted se identifica con esa descripción? Sí, plenamente, porque me parece que esa cita justamente muestra la contradicción que hay entre una tragedia individual, que puede considerarse como una tragedia tan personal que al exhibirse se vuelve pornográfica, y lo que es una toma de posición política y colectiva. Y yo creo que la dificultad para todos los desobedientes es moverse entre ese desgarro íntimo y la posibilidad de trascenderlo para llevarlo al plano político y tomar la voz y tomar posición colectivamente. Y ese es todo el desafío que estamos enfrentando. Un desafío enorme. Verónica Estay, sí. ¿Qué le lleva a usted, qué le condujo a usted a involucrarse en la creación del colectivo de familiares de torturadores en Chile? Bueno, fue primero una conciencia que yo tenía desde siempre, personal, como muchos de mis compañeros, de que lo que había ocurrido en Chile, en Argentina y en general en América Latina no puede repetirse y no puede negarse. Lo que me llevó a participar en este colectivo implicarme de manera política, fue el hecho de que también tuve conciencia de que podía aportar algo en este proceso políticamente, siendo que antes era una posición personal, pero ahora las condiciones históricas me parece que permiten que nos encontremos en torno a reclamos comunes. Cuando usted dice personal, ¿nos puede ser más precisa en este terreno? ¿Qué le une precisamente a esta historia con los torturadores? Bueno, lo que nos vincula a mí, en lo personal, yo soy sobrina de un torturador, pero también soy hija de expresos políticos. Entonces estoy en esta doble posición. O sea que su padre sería hermano o hermana de la persona que era torturadora. Sí. Y bueno, en mi caso yo milito con los desobedientes como sobrina de, aunque en muchos sentidos mi situación es más fácil que la de mis compañeros porque yo no tengo vínculo afectivo con esa persona y no lo conozco, simplemente un vínculo familiar. Pero también milito en asociaciones que defienden los derechos a partir de la posición de las víctimas y de los sobrevivientes. Enfrentarse a un padre, a un hermano, a un tío, ya de por sí es difícil, en condiciones donde estamos hablando de torturadores de una dictadura, sea en Argentina, sea en Chile o en otros países, ha de ser mucho más complicado, sobre todo cuando encima hay una historia de silencios o incluso de complicidades. Sumamente difícil. Yo por lo que el libro muestra y por lo que he aprendido con mis compañeros, porque como digo, mi historia no es emblemática, es la de otros, la que me parece emblemática de este movimiento. Yo lo que he podido ver es que se trata de una de las tragedias más grandes que uno puede imaginar. El hecho de tener que enfrentarse a un padre que fue torturador, criminal y que cometió crímenes de lesa humanidad. Me parece que es comparable al mito de Edipo de Antígona. Quiero decir, tiene esa potencia mítica fundamental.
En el libro de Historias desobedientes se lee lo siguiente: nosotros nos asumimos públicamente con una posición que dice lo siguiente: no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. ¿Qué opina de esta posición, que es bastante fuerte, bastante dura? Sí. Bueno, yo adhiero totalmente a esas reivindicaciones porque formo parte del colectivo y las defiendo también. Ahora hay que explicar por qué no perdonamos y por qué no nos reconciliamos. No se trata de una voluntad de venganza ni de un deseo de violencia. Simplemente estamos conscientes, como lo están las víctimas y los sobrevivientes, de que no se puede llegar a la reconciliación si no hay un trabajo previo de justicia y de reparación. Entonces, en estas condiciones, no nos reconciliamos y no perdonamos porque consideramos que el proceso histórico no está terminado y que todavía hay mucha gente que continúa a negar esos crímenes y la reparación está lejos de haber sido llevada a cabo en su totalidad. El primero de estos colectivos nace en Argentina en 2017. Usted dice, el colectivo es un actor político. ¿Me puede precisar esta idea? Bueno, es un actor político en la medida en que toma la palabra públicamente, trascendiendo la dimensión individual de la historia de cada quien, del relato de cada quien. En ese sentido, no somos un partido político, pero sí un movimiento que pretende situarse y manifestarse públicamente y aportar desde esa posición algo al proceso de memoria, verdad y justicia que se está llevando a cabo en nuestros países. Igual usted señala que escribir sobre el tema de los hijos y familiares de genocidas representa un dilema ético donde se confrontan justicia y amor y lealtad. Exacto, se trata sobre todo de la situación en la que se encuentran los compañeros que son hijos de torturadores y que tuvieron, por ejemplo, buenos padres. También pasa eso. Y ocurre mucho que los torturadores no eran torturadores necesariamente en la casa. Y eso nos confronta a un dilema ético fundamental, tan desgarrador que lo único que se puede hacer es trascenderlo, ni siquiera a lo mejor sobreponerse plenamente, pero trascenderlo, y me parece que la implicación política es un modo de trascender ese desgarro. Este tema me parece que es bastante importante, como usted lo señala. Uno tiene a veces la idea de que el torturador, claro, es siempre malo, pero resulta que es una especie de psicópata donde deja las cosas fuera de casa, sus crímenes, sus torturas, llega a la casa y puede ser muy buen padre, como también puede ser un padre feroz. Los testimonios que se narran en el libro son verdaderamente a veces desgarradores. Sí, tenemos todos los casos, como hay tal diversidad como la que caracteriza al ser humano. Yo diría que en muy pocos casos se trata realmente de psicópatas, porque el término psicópata los exime de toda responsabilidad. Yo creo que son seres humanos que en algún momento tomaron decisiones equivocadas. Y eso, lo más terrible, es que nos confronta a nuestra propia posición, de decir, cualquiera de nosotros en esas circunstancias podría llegar a ese grado de implicación en crímenes si no tomamos conciencia justamente de la situación histórica y del pasado. Entonces, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra función, que esto no se vuelva a repetir. A este respecto, el hecho de que la dictadura militar chilena haya sido una de las más brutales que se vivieron en los últimos 50 años en América Latina, o concretamente en los años 70 y 80, ¿hasta dónde hace que ustedes sean igualmente víctimas también como fueron las víctimas de la represión? Esa es una pregunta que se nos ha planteado y que nos hemos planteado nosotros mismos. Nuestra posición como colectivo es muy clara, es decir, nosotros no somos víctimas y nosotros no somos las víctimas, por lo menos en el plano político. Es cierto que, como usted decía, muchos compañeros sufrieron violencia en sus hogares por parte de padres que efectivamente eran torturadores también en la casa, pero esa es una condición de víctima que se sitúa en el plano personal. Nosotros políticamente no somos víctimas y nuestro rol es acompañar a las víctimas, que históricamente lo son, las víctimas de nuestros familiares. ¿Qué le dicen precisamente los otros familiares de torturadores, por ejemplo, aquellos que fueron los hijos más directamente involucrados? ¿Cuál es su experiencia en este terreno? Bueno, yo creo que para todos ellos ha sido, por un lado, muy difícil, muy desgarrador sumarse al movimiento, pero también en el fondo muy reparador, porque el hecho de sentir una pertenencia colectiva y sentir que hay cosas que tenemos en común y que nos unen, permite justamente trascender ese dolor que cada quien lleva consigo en lo más íntimo. Verónica,
¿Quiénes conforman mayoritariamente el colectivo de familiares de torturadores en Chile? En el caso de Argentina, por lo que sé, son sobre todo mujeres, lo cual es bastante representativo, por cierto. En el caso de Chile también. Hay que decir que somos menos todavía, hay menos miembros del colectivo porque es un colectivo en formación. En Argentina son alrededor de 80, entre 50 y 80. Nosotros somos mucho menos, pero también se trata en la mayoría de mujeres. Bueno, es una cuestión muy interesante, sobre todo en el contexto actual del feminismo, las reivindicaciones en este sentido. Yo pienso que tiene que ver con una falla que se revela en la función paterna, no atribuida a un hombre, al hombre específicamente, la función paterna, que es la función del Estado, y la función también de la patria, sabiendo que la etimología de patria tiene que ver con la palabra padre. Yo creo que revela una falla en la función paterna en nuestra sociedad. ¿Piensan ustedes que este colectivo, que dice usted por el momento son pocas personas, podrá crecer teniendo en cuenta que ni más ni menos ya el año entrante, en el 2020, estaremos cumpliendo 30 años del final de la dictadura militar en Chile? Bueno, nosotros tenemos todas las esperanzas puestas en ese sentido y sí, creemos que va a ir creciendo, estamos convencidos de ello. Por el momento, el trabajo más importante, por lo menos en Chile, es el de difusión. Así que tenemos una página Facebook, tratamos de dar conferencias, presentamos el libro con bastante frecuencia en Chile, en Villa Grimaldi, en Londres 38, en distintos centros de memoria. Así que nosotros estamos abiertos a la participación de todos los desobedientes porque estamos seguros de que hay muchos. Y precisamente, ¿cuál es la recepción del público hablando de manera más general? ¿Cómo los han visto en Chile? Bueno, primero con mucha sorpresa, con una especie de estupor que se entiende, y después, contrariamente a lo que nosotros mismos habríamos pensado, con mucha emoción y mucha generosidad. Y eso para nosotros es el regalo más grande que la historia nos podría haber aportado, esa recepción por parte de las víctimas de nuestros familiares. Es verdaderamente un puente entre el pasado y el futuro, esta recuperación de memoria histórica por la que ustedes están luchando desde hace tiempo. Exacto. Y como lo decía Eduardo Josami en una intervención que hizo en Argentina, era una pieza que faltaba en la construcción de la memoria colectiva, esta de las voces de los hijos de torturadores que toman conciencia y se expresan. Eso hasta ahora no había ocurrido. Se expresan en el sentido de los derechos humanos, quiero decir, porque había otros que se expresaban en el sentido del negacionismo. Y eso. Pues estamos ya llegando al final de esta escala en París. No me queda sino agradecerle a Verónica Stay, una de las organizadoras del colectivo de familiares de torturadores de la dictadura militar chilena, su presencia en nuestros estudios. Gracias, Verónica. Muchas gracias a usted. Y a ustedes les damos una nueva cita aquí, en otra escala en París, la próxima semana.